Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde aprenderemos a utilizar derivadas de segundo orden y regla de la cadena en funciones de varias variables. Veamos. Para ello haremos uso de un ejercicio en el cual se muestra lo siguiente. Suponga que W es una función de U y de B y que U a su vez está en función de X de Y B de la misma forma, está en función de X y de Y. Este problema es clásico de regla de la cadena. ¿Y cómo me doy cuenta de qué tiene que ver con ese tema? Bueno, porque tengo una función principal que depende de dos variables, de U y de B. Pero a su vez esas dos variables dependen de otras dos. Si leemos, U y B dependen de X y de Y, respectivamente. En este tipo de problemas de regla de la cadena, bueno, y de hecho por eso se llama regla de la cadena, porque si se fijan, hay una cadena de variables en la que una depende de la otra. En este tipo de problemas donde hablamos de este tema, lo clásico es solicitarles que calculen la derivada de la función principal, la derivada parcial de la función principal, con respecto a las variables que están al final de la cadena. Es decir, en este caso lo común sería que les solicite las derivadas parciales de W con respecto a X y Y. Y de hecho es lo que le solicita el problema, porque si se fijan bien, lo que me están pidiendo es que demuestre, que pruebe que esto que está aquí es exactamente igual a esto que está acá. Y para probar eso, requiero encontrar las derivadas de la función W con respecto a las variables que están al final de la cadena. Estamos exactamente en un caso de regla de la cadena. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, calculemos las derivadas de segundo orden, pero para ello primero tendríamos que calcular las derivadas parciales de primer orden. Entonces veamos. Derivada de W, parcial de W con respecto a X. ¿A qué es igual? Y aquí viene un truquito que les quiero enseñar para que se recuerden cómo utilizar la cadena. Yo pongo las fracciones aquí, las fracciones acá, y escribo exactamente igual a lo que estoy encontrando. En este caso estoy encontrando W con respecto a X, la derivada parcial. Entonces acá lo que yo voy a escribir es exactamente lo mismo. Derivada parcial de W con respecto a X. Derivada parcial de W con respecto a X. Luego simplemente lo que hago es acá colocar las variables que dependen directamente de mi función principal de W, que en este caso serían solamente U, y por otra parte serían V. Es una manera en la que yo recuerdo cómo utilizar la regla de la cadena. Me parece bastante sencilla. Entonces, bueno, una vez que tenemos eso, observemos que la derivada de U, con respecto a X, la puedo encontrar. Derivada de U con respecto a X es 1. Esto que está aquí es 1. Derivada de V con respecto a X la puedo encontrar también. Si derivo V con respecto a X parcialmente, esto que está aquí es 1. Entonces finalmente la derivada de primer orden con respecto a X sería igual a derivada parcial de W con respecto a V más la derivada parcial de W con respecto a, es a U acá. A U acá con respecto a V. Bueno, si seguimos exactamente el mismo proceso con la derivada parcial de W, pero ahora con respecto a Y, lo que tendríamos es lo siguiente. Hacemos lo mismo que hicimos hace un momento, tendríamos derivada parcial de W con respecto a Y, más derivada parcial de W con respecto a Y, y luego simplemente ubico las otras variables de U, derivada parcial con respecto a B, derivada parcial con respecto a B. Ok, y de la misma manera, ¿verdad? Derivada parcial de U con respecto a Y la puedo calcular teniendo la ecuación. Esto vendría a ser 1. Derivada parcial de B con respecto a Y, esto sí cambia un poquito, esto es menos 1. Finalmente, la derivada de primer orden con respecto a Y me quedaría derivada parcial de W con respecto a U, menos, ya que este valor dio menos 1, derivada parcial de W con respecto a V. Y tengo las derivadas parciales de primer orden.
Y aquí es donde se complica un poquito la cosa porque suele, digamos que confundirnos la simbología. Pero no hay problema. Vamos a ver. Calcularemos las derivadas de segundo orden. Derivada parcial, segunda derivada, perdón, con respecto a x. Siempre lo que yo les aconsejo es que escribir que la segunda derivada es la derivada de la derivada. Entonces, vamos viendo cómo hacerlo. La derivada con respecto a x es la derivada con respecto a x de ¿qué cosa? De la derivada con respecto a x de w. La derivada de w con respecto a x, segunda, viene a ser la primera derivada de esta funcioncita que está aquí, viene que ya le llamo funcioncita, de la derivada de w con respecto a x. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahora? Exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Hace un momento lo que hicimos fue escribir, si quiero derivar con respecto a x, escribir exactamente lo mismo. Solo que ahora, hace un momento teníamos que w era la función que usted estaba derivando con respecto a x. En este caso tu función ya no es w, sino esta cosa que está aquí. Derivada parcial de w con respecto a x. Es decir, que vamos a escribir exactamente este mismo recuadro que vemos aquí, que estoy señalando en este momento. Vamos a escribir exactamente el mismo recuadro, pero ahora en vez de w, utilizaré la otra función que sería derivada de w con respecto a x. De esta manera lo que tendría sería derivada de w con respecto a x, acá con respecto a x, más derivada parcial de w con respecto a x, ahora con respecto a x. Exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, pero con la pequeña variación que les expliqué. En este caso sería de la misma forma, du a dx, du de u, por aquí tenemos dv a dv, usando la regla de la cadena. Ahora, tengo du a dx y du a dx ya vimos hace un momento que esto es 1, dv a dx vimos hace un momento que esto es también 1. Entonces lo que tengo es lo siguiente, tengo derivada parcial de w, perdón, un momento por favor, a ver, derivada parcial de la derivada de w con respecto a x, y esto con respecto a u, más la derivada parcial de w con respecto a x, con respecto a b. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esas expresiones? Recordemos que nosotros ya habíamos calculado quién es exactamente derivada parcial de w con respecto a x. Ya habíamos calculado esto que está aquí, en esta partecita que está aquí. ¿Qué hacemos? Pues sustituimos. Lo único que hacemos es sustituir. Entonces tendríamos, vamos a volver a escribir segunda derivada con respecto a x de w. Será igual a la derivada con respecto a esta cosa que está aquí, que sería derivada con respecto a x de, vamos a escribir toda la expresión, derivada de omega con respecto a b, más derivada de w con respecto, perdón, esto es u. A ver, escribamos bien esa u. Tendríamos u más derivada de w con respecto a b. Más, y esto que está aquí, déjenme borrar, cometí un pequeño error. Aquí es derivada parcial con respecto a u, porque recordemos que estamos utilizando esta expresión. Y aquí con respecto a u. Bueno, tendríamos más. Ahora la siguiente expresión es derivada parcial con respecto a b, derivada parcial con respecto a b, pero de derivada de w con respecto a x. Y derivada de w con respecto a x es derivada parcial de w con respecto a u, más derivada parcial de w con respecto a b. Tenemos esa expresión que está ahí. Luego, si hacemos los cálculos correspondientes, derivada de, voy a derivar dos veces, dense en cuenta, utilizando reglas de derivación, la derivada de la suma de dos funciones, aquí lo que tengo son dos funciones, es igual a la suma de las derivadas de las funciones, así que voy a derivar primero esta parte de aquí y luego esta parte de acá. Tendríamos segunda derivada de w con respecto a u, porque fíjense
que aquí estamos derivando con respecto a u y acá también, así que la derivada de la derivada con respecto a u es simplemente la segunda derivada de w con respecto a u, más, veamos que tenemos por acá, derivada con respecto a u de la derivada con respecto a b. Eso es segunda derivada parcial de w. Primero hemos derivado con respecto a b y luego con respecto a u, así que lo correcto en simbología sería escribir du de b. Y listo, con esto tenemos finalizada nuestra derivada de, nuestra primera parte en la derivada de segundo orden. Lo único que hemos hecho es este pedacito que está aquí. Si avanzamos un poco más rápido con la segunda parte, que es exactamente el mismo proceso, tendríamos más derivada parcial de w con respecto a b con respecto a u, más derivada parcial, segunda derivada, con respecto a b. Listo. Finalmente esa sería nuestra expresión para la segunda derivada de w con respecto a x. La vamos a dejar ahí un momentito y ahora nos vamos a concentrar en calcular la derivada parcial de w de segundo orden con respecto a y. Entonces tendríamos, ya ahorrándonos un poco de proceso, y aquí ya lo explicamos, sería la derivada parcial de con respecto a x, a y, perdón, más la derivada parcial con respecto a y. Acá tendríamos du de u, acá tendríamos de b, y acá tendríamos de y a dx, acá tendríamos de y a dx. Si sustituimos, recordemos que de u a de y valía 1 y que de b a de y valía menos 1. Así que al simplificar esto sería la derivada parcial. Dice de dy con respecto a x, pero para ahorrarnos un poco de tiempo, recordemos que dy con respecto a x era a... Perdón, está mal escrito esto. A ver. Esto es dw con respecto a y. Y sí, igualmente acá dw con respecto a y. Y bueno, recordemos que dw con respecto a y era esta partecita que estoy encerrando en este momento. Y esa partecita la vamos a sustituir de una vez. Sería derivada con respecto a u de dw a dy. Y eso que está aquí es derivada de esta forma. Sería... Ok, listo. Y esto era 1, ¿verdad? Así que lo dejamos de la misma forma escrito. Más, bueno, perdón, menos, porque recordemos que esto que está aquí es menos 1. Entonces sería menos la derivada ahora con respecto a b. ¿De qué, señores? De exactamente lo mismo, ¿verdad? De dw a dy, pero dw a dy era dw a du menos dw a db. Ok. Tenemos esto que está aquí. En la parte inferior vamos a escribir finalmente cómo nos queda la expresión. Perdón, aquí me falta un cuadradito, ya lo puse. Okay. Listo. Tendríamos derivada parcial de w con respecto a u, pero dos veces. Entonces, esto sería igual a la segunda derivada de w con respecto a u menos la segunda derivada de w con respecto a u con respecto a b. Menos derivada parcial de w con respecto a b, pero de la derivada parcial con respecto a u, esto es segunda derivada de w con respecto a b y con respecto a u. Entonces tengo menos aquí, pero menos con el menos acá tendría un más segunda derivada con respecto a w de... Perdón, escribí mal este símbolo, sería de esta forma. Listo, y con eso he encontrado, con esto que está aquí he encontrado las derivadas parciales de segundo orden con respecto a x y con respecto a y. Si regresamos un poquito al ejercicio, el ejercicio me solicitaba probar esta igualdad que está aquí.
Pero para ello debería yo sumar las derivadas de segundo orden que hemos calculado y vamos a ver a qué llegamos. A ver, aquí tengo las 2. Dibujaremos una pequeña línea divisoria aquí. A ver. Finalmente tendríamos segunda derivada parcial de w con respecto a x más la segunda derivada parcial con respecto a y. Lo siento, problemas técnicos. Ok, igual. Ahora sería simplemente copiar y pegar lo que ya tenemos. La segunda derivada de w con respecto a x era esta expresión que está aquí. Entonces la vamos a colocar acá. Entonces tendríamos segunda derivada de w con respecto a u más... Todo esto es copiar exactamente lo mismo que nosotros ya teníamos. 2b de u más derivada de w. Listo. Ahora nuestra derivada de segundo orden con respecto a y era la expresioncita que está aquí, la que acabamos de encontrar. Entonces la vamos a copiar y a pegar acá. Sería más segunda derivada de w con respecto a u menos segunda derivada de w con respecto a u con respecto a b menos segunda derivada de w con respecto a b con respecto a u más segunda derivada de w con respecto a b. Listo, si se fijan pasa algo bastante interesante cuando yo sumo esas dos expresiones. Se van a cancelar este término que está aquí con este término que está acá y ese término que está aquí con este término que está acá, algo bastante elegante. Se nos cancelaron las derivadas parciales de segundo orden que contenían términos mixtos, las derivadas mixtas. Entonces finalmente tendremos, por esta parte tenemos una segunda derivada con respecto a u, más una segunda derivada con respecto a u, acá tendríamos dos segundas derivadas de w con respecto a u, más, por otra parte tenemos segunda derivada con respecto a b, más segunda derivada con respecto a b, eso es 2 veces la segunda derivada de w con respecto a b. Esto es exactamente igual, si sacamos factor común 2 a 2 veces, segunda derivada de w con respecto a u, más segunda derivada de w con respecto a b. Listo. Y, oh sorpresa, hemos llegado a lo que exactamente queríamos demostrar. Llegamos a que esta expresión que está aquí es idéntica a esta expresión que está acá. Por elegancia, lo vamos a concluir de esta forma. Por lo tanto, segunda derivada parcial con respecto a x más segunda derivada parcial con respecto a y es exactamente igual a 2 veces segunda derivada parcial de w con respecto a u más segunda derivada parcial de w con respecto a b. Listo. Esta sería nuestra conclusión, sería nuestra respuesta. No olvidarnos siempre de concluir las cosas que hacemos. Listo, señores, y esto es todo. Es un tema bastante sencillo si manejamos muy bien la simbología. Es importante, las cosas más importantes que hay que recalcar es el truquito de cómo utilizar la regla de la cadena y que cuando vayamos a realizar una derivada de orden superior debemos escribir como ayuda que, por ejemplo, en este caso la segunda derivada con respecto a w es la derivada de la derivada. Esas cosas no se nos pueden olvidar. Y finalmente tratamos a la derivada de primer orden como que simplemente fuera otra función. Y de hecho lo es otra función. Y aplicar regla de la cadena de la forma normal como conocemos. Listo, señores, espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video.